Señor, yo quiero insistir en lo que también ha dicho Elaine para presentar este tiempo acerca de tu palabra. Rogarte, Señor, que sea tu Espíritu el que a través de mis labios pues pueda dar alimento a tu iglesia y que pueda dar fruto. No queremos tener cabezas más grandes, queremos tener corazones más dispuestos y más parecidos a nuestro Maestro. Bendice este tiempo en tu nombre. Amén. Estamos en el tiempo de verano, ¿verdad? Y el tiempo de verano es conocido por vacaciones. Y cada vez más las personas que nos rodean, o quizás tú y yo, deseamos que lleguen las vacaciones. Y cada vez más el ser humano se llena de la esperanza de que llegue ese tiempo donde finalmente no tenemos que ir a trabajar. Y esto es un síntoma, ¿sabéis? Todo el mundo necesita un descanso, pero que invirtamos tanto tiempo, tanto dinero, tanta esperanza en las vacaciones, apunta a que nuestra alma está cansada, a que tu alma y la mía están abrumadas por el peso y la carga del día a día y buscamos cualquier excusa para descansar, aliviar la carga. Mirad, hay una canción que está escrita en parte por Joaquín Sabina y en parte por el subcomandante Marco. Se llama Dolor de muelas. Y quiero traer parte de la letra de esta canción porque creo que es una forma popular de expresar el anhelo profundo del alma humana. Y digo anhelo porque hay una conciencia en todo ser humano de que estamos haciendo cosas. ¿Sabéis esos ratones o hámster que están dando vueltas en una rueda y nunca avanzan? Pero siempre están haciendo cosas. Y si esto ha sido la realidad en la vida del ser humano, todavía más en nuestro tiempo que estamos rodeados de entretenimiento. Dice esta canción que refleja un anhelo: como si llegaran a buen puerto mis ansias. Tengo ansias y es como si llegasen a buen puerto. Es lo que anhela, como si, no es la vivencia del ser humano. Como si hubiera donde hacerme fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos. Yo voy andando, pero ¿tengo destino? ¿Tiene propósito? Como si encontrara mi verdad primera. Y dice un poquito más adelante: como un dolor de muelas, aliviado. ¿Has tenido alguna vez un dolor intenso? Y parece que la vida en ese momento es solo cuesta arriba. Y de repente se alivia. Y vuelves a vivir. Encuentras descanso. Como un dolor de muelas aliviado. Pero la realidad que enseña la Biblia es que el alma humana, que no conoce ni disfruta de Jesucristo, es un alma humana con un dolor de muelas, no aliviado. Hace más o menos 2 semanas se hizo noticia el suicidio de un joven agricultor. Se suicidó, se hizo famoso, llegó a las noticias, a los periódicos, porque él había sido una imagen de la rebelión de los agricultores, la defensa del campo, y él había sido uno que se había puesto al delante a defender la defensa del campo y de los agricultores en España. Y el 11 de julio, creo que fue, se suicidó. Y dejó una nota que decía: no aguanto más.
No aguanto trabajar 18 horas y no poder vivir. Hermano, esa es la losa que lleva el alma humana. Un trabajar, un esforzarse. Quizá tú no te encuentras en un lugar extremo como este pobre joven agricultor, conciudadano tuyo y mío. Pero todos tenemos cargas, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay hermanos, familias que tienen cargas. ¿Y cuál es la respuesta de este mundo? Mira, la respuesta de este mundo es las vacaciones. Resérvate unos días y te vas a un hotel, que te lo hagan todo. Si puede ser, llévate una pulserita de estas. Con pensión completa, si tu cartera te lo permite. Y por lo menos unos días, descansa. Después el lunes viene y vuelves a llevar la losa arrastrando por la vida. Este es tu yugo. Eso en el mejor de los casos. Otra respuesta que te ofrece el mundo es las drogas, de todo tipo, desde la marihuana a la heroína. ¿Por qué? Porque las drogas lo que va a hacer es que esa carga, por un instante, tú te hagas como que no la tienes, te evades, no tienes. ¿Por qué la gente se da a la bebida? Porque tiene una bolsa detrás que no puede con ella, y por lo menos por un tiempo, mientras está bajo el efecto del alcohol, es como si esa pesada carga no la tuvieran que arrastrar por la vida nunca más. Pero después sabes que viene la factura, ¿verdad? Al día siguiente te levantas con dolor de cabeza y la bolsa la sigues teniendo. O lo que se ha puesto de moda hoy en nuestro tiempo, que son los ansiolíticos, los antidepresivos, fármacos para poder dormir, que te bajen la ansiedad. Esta es la respuesta de este mundo. Y en los casos más extremos, como este chico, el suicidio. Todas ellas es huir del problema, todas. Pero el alma humana sigue arrastrando una losa. Acompañadme a Mateo capítulo 11. Vamos a leer unos versículos en el capítulo 11 del libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que creo que nos pueden orientar en cuanto a este tema existencial y fundamental del ser humano. Dice en el capítulo 11 de Mateo, verso 25. Mateo 11, 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Otras versiones dicen: todos los que estáis agotados y agobiados, que me parece que son términos más cercanos a nuestra forma de hablar hoy. Trabajados y cargados, o agotados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje tiene algunos versículos que seguramente son los versículos bien conocidos, ¿verdad? Por la iglesia, por los cristianos. Pero en verdad habla de dos ideas, de dos conceptos, que si nos lo paramos a pensar, es muy difícil de complementar.
Jesús aquí nos está hablando, sobre todo a partir del verso 28, por un lado del descanso, y al mismo tiempo nos está hablando del yugo. Yugo y descanso. En este mundo, estos son ideas contrapuestas. Cuando tú y yo nos vamos de vacaciones es porque nos quitamos el yugo del trabajo, de las obligaciones. Lo que un alcohólico busca en la bebida es parecer que no tiene ya un yugo encima de sus hombros. Jesús aquí nos va a hablar de descanso y de yugo. Pero antes de entrar en los versos 28, 29 y 30, que va a ser un poco donde me voy a centrar en esta mañana, creo que es importante que entendamos el contexto, porque cuando entendemos el contexto, especialmente los versos del 25 al 27, creo que nos va a ayudar mucho para entender estos versículos. Mirad, algo que yo he descubierto, para mí en primer lugar, pero entiendo que esto si me pasa a mí le puede pasar a cualquier otro cristiano, es que aquellos versículos más conocidos, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar, suelen ser los menos comprendidos. Y quiero que atendamos al contexto para entender lo que Jesús está compartiendo aquí con nosotros. El contexto nos está hablando de que Jesús estaba llevando su yugo. Jesús estaba llevando hacia adelante el yugo que Dios Padre le había puesto sobre él. Anunciar y avanzar el reino de Dios. Y Mateo nos ha estado contando cómo Jesús ha iniciado esta obra de avanzar el reino de Dios, y llevando el yugo, Jesús lo hace de dos maneras fundamentales. Así nos lo presenta el Evangelio de Mateo. En primer lugar, con su enseñanza. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo tenemos el Sermón del Monte. Y cuando termina Jesús de hablar, ¿sabéis lo que dicen los que estaban allí escuchando a Jesús? Dicen que se maravillaban. Mira, no solo se maravillaban por el contenido de lo que decía Jesús, sino se maravillaba por la forma en la que Jesús lo expresaba. Este hombre habla no como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Ese va a ser un punto importante. El Jesús está avanzando con su yugo puesto encima de él, avanzando la obra de Dios. Está labrando en medio del pueblo de Israel a través de su mensaje. Capítulo 8, 9 y parte del 10, pero sobre todo capítulo 8 y 9, estamos en el capítulo 11, ¿verdad? Es lo que viene justo antes. Jesús ya no es la autoridad a través de su mensaje, sino es su autoridad a través de sus obras portentosas. Mira, en los capítulos 8, 9 es donde vemos a Jesús sanar las enfermedades. El leproso, la suegra de Pedro, el siervo del centurión. Es el Jesús que muestra su autoridad en medio de los elementos naturales. Calma la tempestad, llama a callarse a los vientos y los vientos le obedecen. Es el Jesús que tiene autoridad sobre el mundo demoníaco, expulsa demonios, los endemoniados en Gadara. Es el Jesús que tiene autoridad para perdonar pecados cuando le traen un paralítico. Y aquí los fariseos empiezan a decir, un momento, ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados sino solo Dios? Jesús ha asumido su yugo y está avanzando, labrando el terreno. Ahora, ¿sabéis lo que ocurre capítulo 10 y 11? Especialmente ya en el 11, justo antes de lo que acabamos de leer. Que hay un rechazo. No hay fruto. La tierra es árida, seca, y el pueblo de Israel no responde al trabajo y a la obra de Jesucristo. Mirad el capítulo 11, por ejemplo el verso 18, está hablando aquí de Juan el Bautista, pero es una advertencia para el pueblo de Israel. Dice, hablando de Juan, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Bueno, a lo mejor es que era la forma de Juan, ¿no? Porque Juan era muy radical.
iba vestido de una forma, se iba al desierto, hacía cosas. Verso 19. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe. Y entonces dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Así que uno no comía ni bebía, demonio. Otro come y bebe, comilón, bebedor. ¿Veis cómo le están rechazando? Y continúa diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ciudades de Israel. Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cilicio. Mirad el versículo 24, justo antes de la porción que hemos leído. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. He cogido el yugo, estoy labrando y no hay fruto. Ahora la pregunta fundamental es, ¿y esto va a causar abatimiento en Jesús? ¿Es esto un síntoma de fracaso donde Jesús se va a quemar con la obra que tiene que llevar a cabo? Y es por eso que dice el verso 25, en aquel tiempo, en ese tiempo donde la gente le estaban rechazando y que él se estaba dedicando a trabajar la obra, a llevar a cabo la obra del reino, en aquel tiempo Jesús, lejos de venirse abajo, dice, te alabo, Padre. ¿Por qué Jesús coge el peso del yugo, enseña con autoridad, hace obras de autoridad, el pueblo le resiste y le rechaza y no se quema, no se agobia, no se viene abajo? Porque Jesús descansa, que va a ser el tema que ahora nos va a anunciar. ¿Y cómo descansa Jesús llevando el yugo? Con tan poco fruto. Descansa en la soberanía del Padre. Él no descansa en los frutos. Él no descansa si hay buena o regular o mala cosecha. Su descanso reposa en la voluntad de aquel que le ha dado el yugo. Tú sabrás, es tu obra. Verso 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí hay toda una denuncia a Israel. ¿Quién son los sabios y los entendidos? El pueblo de Israel, al que él se estaba manifestando. Debían de ser los sabios y entendidos porque eran los que tenían el Antiguo Testamento, los que tenían la esperanza de la venida del Mesías, los que conocían las profecías. Y estos que eran los sabios y entendidos, parece que no se enteran de que el rey ha venido. ¿Y quién son los niños? Tú y yo, los gentiles, los que no teníamos mucha idea de qué era esto de los profetas y de las Mesías y del reino de Dios, pero que nos llegó el mensaje y lo recibimos. Ahora, esta es la primera forma en la que Jesús descansa. Quedaros con esta idea. Lleva el yugo, ha llevado la obra, hay fracaso humanamente hablando. Jesús no se desespera porque su descanso está en la soberanía de los planes de Dios. Pero también porque conoce a Dios. Es lo que nos dirá el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo conozco al Padre. Yo conozco quién me ha dado este yugo, esta obra.
porque lo conozco y lo conozco en relación íntima. Verso 27, es por lo que yo no me vengo abajo, porque confío en que Él es soberano. Mirad que esto lo plantea Mateo, verso 25, respondiendo Jesús, dice. Si volvéis al principio del versículo 25, en aquel tiempo, ¿respondiendo a quién? Pero ¿a quién está respondiendo? Nadie le ha hecho ninguna pregunta. Está respondiendo a las situaciones, a ese rechazo que ve en el pueblo de Israel. No va a dejar que el rechazo de Israel, que la falta de fruto, le haga venirse abajo, le haga estar exhausto y agobiado, le haga entrar en estrés o ansiedad. Así que Él está respondiendo a las circunstancias. Pero ahora viene el verso 28. Una vez que ha pasado esto, Jesús se gira y te mira a ti a los ojos y te dice: venid a mí. Si estás cargado, si estás agobiado, si tienes una losa que ves que te está haciendo la vida difícil, ven a mí. Yo te haré descansar. Él lo ha vivido. Él ha experimentado el descanso en la frustración de llevar un yugo duro. Ahora Él quiere hacerte partícipe de lo que Él está experimentando. Vamos a mirar los versos 28 al 30. Mirad, el verso 28, que es tan conocido, tiene esencialmente tres claras divisiones, se podría decir. Tiene el llamado, tiene los que son llamados y tiene la promesa. El llamado. Las palabras de Jesús aquí para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia es esta. Esta es la invitación. Venid a mí. Yo no sé cómo has leído normalmente este versículo, o a veces salen en algún cuadro, pero yo siempre que he escuchado este versículo, o lo he leído, o lo he visto en algún cuadro colgado, el tono con el que yo he leído este versículo siempre ha sido un tono de un Jesús que me dice: venid a mí, con un tono de ternura. Es como una madre que está en el parque y el hijo está cansado y está llorando y coge al hijo: ven aquí. Yo lo entendía. Y no creo que esto esté fuera de lo que está diciendo aquí. Creo que Jesús es aquel que nos llama como el buen pastor, y es un pastor tierno. Y nos está diciendo: venid a mí. Pero creo que a la luz del contexto que acabamos de leer, y sobre todo porque justo antes de este episodio ha venido unas palabras duras de juicio. Habéis oído en el versículo 24 diciendo que será más tolerable el juicio para Sodoma, que es la imagen de la descomposición moral de una ciudad, que para estas ciudades del pueblo de Israel. El contexto es de juicio. Y creo, hermanos, que este venid a mí tiene un tono de urgencia. Ven a mí ya. Deja de andar arrastrando las losas que te ha traído la vida y fatigándote. Suéltalo y ven a mí. Creo que hay un tono de misericordia, pero creo que sobre todo destaca un tono de urgencia, de advertencia. Este venid a mí, hermanos, es el llamado fundamental de Dios al hombre que huye de Él. Escuchadme, este es el llamado que vemos a lo largo de toda la Biblia. Esta es, en resumen, la realidad del hombre sin Dios y de Dios en busca del hombre. Ven a mí. Hay a veces que pensamos o escuchamos a personas
que plantean la realidad de Dios en el Antiguo Testamento como si fuese un Dios totalmente distinto al del Nuevo. Si me acompañáis un momento a Isaías 55, escuchamos estas palabras de Dios en Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. ¿Cómo que comprar si no tengo dinero? Venid, comprad sin dinero. Dios no necesita dinero. Pero ven, sin precio. Ven, compra vino y leche. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en vacaciones, en ocio, en drogas, en alcohol, en vuestro trabajo que no sacia? ¿Por qué? ¿No os dais cuenta que eso es soltar la carga unos instantes para volverla a coger con mayor fatiga? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y el mismo Jesús en Juan: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es el llamado reiterado de Dios a lo largo de toda la historia humana y de toda tu historia y de la mía. Ven a mí. No te equivoques. Para ir a Jesús tienes que pararte y cambiar de camino. La idea implícita aquí del llamado, venid a mí, es que tú vas andando por un camino, arrastrando tu propia, con tus propias fuerzas, esa losa de la vida. Y esta llamada, esta invitación es: párate, gírate y ven a mí. Esta es la imagen del arrepentimiento. Así que cuando Dios te dice ven a mí, te está llamando a que te arrepientas, pero no a que te arrepientas en un sentido, a que veas la inutilidad de cómo estás viviendo y que te vuelvas a Él. Venid a mí es un llamado al arrepentimiento. Ahora, no te pierdas algo. Es un llamado personal. Venid a mí. No ven a una serie de códigos religiosos. No ven a una serie de liturgias y de ejercicios de piedad. No, ni siquiera, y entendedme lo que voy a decir, no vengas a la Biblia como un libro que hay que memorizar. Recordad que los fariseos tenían todo eso. Conocían la Biblia, tenían liturgia, tenían tradiciones y las guardaban. No, ven a mí. La venida es a una relación personal con Él. Este es el llamado. ¿Pero quién son llamados? Todos los que estáis trabajados y cargados. Todos. Esto es algo muy típico de Jesús. Podría haber dicho, venid todos. Pero Jesús a veces quiere poner unos calificativos para que tú te hagas las preguntas y veas si tú te puedes encontrar en ese grupo de personas. ¿Os acordáis cuando Jesús lo ha dicho antes en el capítulo 9? Evidentemente no lo hemos leído, pero en el capítulo 9 ha dicho Jesús que Él ha venido a sanar al enfermo. Él se presenta como el médico y dice que viene a traer sanidad al que está enfermo. La pregunta es, ¿quién está enfermo? Jesús parece no responder ahí de una forma directa. Te lo deja a ti. ¿Estás tú enfermo? Si tú eres como los fariseos y dices, no, yo soy una persona que estoy íntegra, Jesús dice, bien, pues parece que para ti no tengo mucho que decirte. Ahora hace algo parecido. A todos los que están trabajados y cansados o cargados, agobiados, ¿cómo estás tú en la vida? ¿Estás bien?
¿Llevas los pesos de la vida bien? Ten en cuenta que quizás alguno de vosotros, quizás hoy estáis bien, o lleváis una etapa donde no tenéis grandes problemas. Pero el peregrinaje sigue. Isaías dice que los jóvenes se fatigan y caen, que los muchachos se cansan. Aún en el mejor momento de la vida, en el momento donde tienes más vigor, te vas a cansar. Y mañana puede venir una enfermedad. O el fallecimiento de un ser querido. O situaciones, todos lo sabemos, que se complican en casa, o en el trabajo, o en la economía, o donde sea. O en la sociedad, que también nos afecta. En un sentido, el llamado de Jesús es para todos. Pero antes hemos visto, dejadme que lo diga de esta forma. Jesús apunta aquí que el venid a mí es para todos los que estáis trabajados y cargados. Pero el trabajado o el exhausto y el agobiado son síntomas, no son la raíz. Cuando una madre ve a un hijo que tiene fiebre, ¿qué es lo que piensa? No piensa, uy, tiene fiebre. Tenemos un problema con la fiebre. Hombre, en un sentido sí, pero todos sabemos que la fiebre es un síntoma. Y lo que empezamos a preguntarnos es, ¿cuál es la infección? ¿Tendrá resfriado? ¿Será un virus de la barriga? Porque la fiebre le hace sentir muy mal al niño, pero en realidad no es la raíz, es el fruto, es parte de las consecuencias. Aquí hay algo parecido. El estar cargado y cansado, o trabajados y cargados, el tener esa sensación de una vida arrastrando los pies y con agobio, con ansiedad, con estrés, es solamente un síntoma. ¿Cuál es la infección? La infección es el orgullo. Es que has querido coger el yugo de la vida y apañártelas por ti mismo. Y empiezas a andar y a lo mejor los primeros meses va bien. Pero después te empiezan a salir ampollas en los pies y empieza aquello a pesar demasiado y te empiezas a encontrar trabajado y cargado. Pero esto es un síntoma. Es porque tú te has dicho, esto lo puedo yo. Esto lo hago yo. Por eso Jesús en el versículo 25 nos ha hablado de esta imagen de los sabios y entendidos y los niños. ¿Os habéis fijado esta imagen? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, este es un grupo, y esta lo resisten. Y las revelaste a los niños. La diferencia entre los sabios y entendidos y los niños, escuchad, no es su capacidad intelectual. Lo vuelvo a decir. La diferencia el contraste que Jesús está haciendo entre estos dos grupos, sabios y entendidos y niños, no es su capacidad intelectual. Si no hubiera dicho entre los sabios y entendidos y los necios, pero dice los niños. Y los niños tienen potencialmente la misma capacidad intelectual que un sabio. La diferencia entre uno y otro, la diferencia que habrá entre cómo reciben el Evangelio los gentiles y los judíos, es el orgullo. El sabio y el entendido está tan convencido de su sabiduría que mira con desdén la revelación de Dios. El niño, por el contrario, está abierto a aprender. Volvemos a el verso 28. Hermanos, el problema de todos los que estáis trabajados y cargados es que por orgullo has pensado que tú puedes llevar tú solo. Tú te vales. Y Jesús te dice, ¿cómo lo llevas? ¿Estás agobiado?
Empiezas a tomarte pastillas porque la ansiedad te puede. Empiezas a darte cuenta que esta pildorita de las vacaciones no es la panacea. Empiezas a darte cuenta que en tu vida, Dios no lo quiera, pero pasan cosas que están fuera de tu mano y que por muy fuerte, muy inteligente, muy sabio que sea, se te va a desmoronar. O tu casa, o tu salud, o tu economía, o las circunstancias de tu país. ¿Cómo lo llevas? Y es cuando viene la promesa de Jesús. Yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Ven a mí. Y yo, primera persona, yo no te voy a dar una receta para que vayas a la farmacia y entonces te dé algo que te haga descansar. Yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Jesús mismo es el descanso. Él mismo trae el descanso. Él se ofrece, Él mismo, a traerte descanso. Él mismo. No lo va a delegar en un arcángel. Él mismo. Ahora, hermanos, una de las cosas importantes es entender qué quiere decir Jesús con descansar. Porque, mirad, hay algo, y creo que esto es un tema que os animo a que lo meditéis. Nos tenemos que acostumbrar a ver que la palabra sea la que ella misma defina los conceptos, las palabras que usa. Porque si definimos las palabras conforme a el reino de este mundo, empezamos a tener confusión. Lo digo porque quizá para ti, a lo mejor no pasa contigo, pero cuando yo entiendo descansar es dejar de trabajar, ¿no? Yo tengo mi trabajo o las tareas, y descansar, ¿qué es? Ay, cuando me pongo en el sofá y descanso, me quito los zapatos, descanso. Pero esto no es el descanso que Jesús habla. Y por eso el verso 29 nos habla de llevad mi yugo. ¿Cómo? Vamos a descansar. ¿Ahora me pones un yugo? Porque para Jesús descansar no es no hacer nada. Quédate esto bien en la mente. Lo que Jesús te está ofreciendo aquí como descanso no es un crucero en alta mar, y donde te tumbas en una tumbona y no haces nada y te pones a tomar el sol. Lo siento si esa era tu visión, pero no es la visión de Jesús. Pero dejadme decir algo más. Nosotros estamos tan estresados, tenemos tantas cosas, que cuando pensamos en un crucero tumbado al lado de una piscinita, todos decimos, uy, qué bien, ¿no? Y Jesús eso lo entiende. Pero ¿qué ocurre si te tiras 10 años en un crucero tumbadito tomando el sol? Porque no hacer nada cansa, ¿eh? Además, no hacer nada agobia. Y te sientes agobiado y cargado. Te sientes hasta depresivo, inútil. Por eso, Jesús no quiere, o no tiene como ideal del descanso la tumbona. Curiosamente tiene de ideal de descanso el yugo. Y uno dice, esto no lo acabo de entender. Bueno, hay que entenderlo. Y es lo que él va a intentar explicar a partir del verso 29. De hecho, hermanos, fijaros, simplemente para afianzar esta idea de que la idea del descanso no es no hacer nada, ha dicho justamente al final del capítulo 9, una página y media antes, final del capítulo 9, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Porque él ha empezado a llevar su yugo, ¿verdad? Y hemos dicho que él ha empezado a arar. ¿Y los obreros son? ¿Cuántos son? Pocos. Bueno, hacemos la suma. Si hay mucho trabajo y hay pocos obreros, va a haber trabajo. No va a haber paro en el reino.
Pues rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El descanso que Jesús te ofrece en Él y por Él es un descanso compatible con llevar el yugo de Cristo. Y dice el verso 29, llevad mi yugo. Venid a mí, ha dicho en el 28. Y cuando vamos a Él, llevad mi yugo sobre vosotros. Venir a Jesús es asumir el yugo de Jesús. Venir a Él es asumir su yugo. Hay algunas ideas en cuanto al yugo que quizá nos pueden ayudar a entender qué es lo que está diciendo Jesús aquí. Mirad, esta frase, o llevar el yugo, era una frase que los fariseos, los maestros que tenían discípulos, fariseos, usaban mucho. Cuando los fariseos decían que a sus discípulos que tenían que someterse a la autoridad de su enseñanza, como maestro fariseo, les decía que tenían que asumir el yugo. Porque el yugo es una imagen de sometimiento. Yo no soy para nada experto en tema de ganadería, pero creo que es bueno que pensemos qué es un yugo. El yugo es esa herramienta, no sé, ese voy a decir aparato, no sé, de madera que se pone sobre un animal para unir a otro animal y poder tirar juntos y comenzar a labrar la tierra. Curioso porque estudiando este pasaje he encontrado, no está para nada confirmado, pero por lo visto hay una tradición muy antigua que se decía que en el taller de José se hacían los mejores yugos. Yo me imagino que uno de los principales en hacer yugos sería Jesús. Porque por lo visto es muy importante hacer buenos yugos, que estén bien acomodados al animal. No puedes hacer uno estándar y para todos los animales, porque hay algunos son más anchos, otros son más. Sí que Jesús sabía de lo que estaba hablando, porque seguro que hizo varios yugos en el taller de su padre. Ahora, lo que es importante recordar es que el yugo es para dos animales. Y aquí se nos revela parte del problema que tú y yo tenemos. Que hemos asumido un yugo, que fuimos creados para llevar esa obra con Dios. Pero nosotros nos dimos la vuelta y quisimos llevar el yugo por nosotros mismos. El yugo está para dos. Jesús nos está diciendo que el yugo es para dos y Él está ahí. Además, el yugo lo que hace es que los dos van en la misma dirección. Porque si tienes un yugo donde un animal va hacia un lado y el otro va hacia otro, tienes un problema. Pablo cogerá esta imagen y dirá, no os unáis en yugo desigual. Porque claro, si el marido va en una dirección, la mujer va en otro, pues entonces el yugo no te está sirviendo, no te va a servir. El yugo está para facilitarte el trabajo y si vais en yugo desigual, en lugar de facilitarte, lo que te va a hacer es muchos dolores en la espalda, porque te va a tirar, te va a hacer daño. Ahora, no perdáis un detalle. Jesús dice, llevad mi yugo. Y lo que es clarísimo es que un animal no podía llevar dos yugos. Así que cuando Jesús te está diciendo, llevad mi yugo, te está diciendo, quítate el tuyo. Quítate el yo. Quita al egocentrismo del trono de tu vida, creyendo que es autosuficiente para llevar una tarea que no tiene ni fuerza ni capacidad. Y toma mi yugo. Es decir, Jesús te está invitando a que vengas al lado de Él, a que te asocies con Él, a que seas uno con Él. Y juntos vamos a avanzar. Él llevando el yugo, es el suyo.
Es la voluntad del Padre. Y hermanos, esto es importante. Esto quizá alguno puede pensar, vaya, es un detalle. Hermano, es fundamental que entendamos que es el yugo de Jesucristo al que tú eres invitado. Porque muchas veces podemos leer este pasaje del 28, venid a mí, yo os haré descansar, y pensar que Jesús es el que va a venir cuando el camino se hace cuesta arriba, como costalero. Tú llevas tu agenda, tu vida, tus problemas, y en un momento, si Él ve que te flaquean las piernas, entonces Él viene y te ayuda. Yo no digo que Jesús, en su gracia y la obra del Espíritu, no nos ayude en nuestras debilidades, eso es fundamental, pero la imagen de Jesús es otra. Jesús no es una muleta en tu yugo. Jesús te dice, ven a mi yugo, ponte tú debajo de mí. Es la imagen del Jesús Señor. Y aquí hay algo extraordinario, porque el Jesús que nos está hablando de descanso y de yugo y de obra, es tanto el Jesús siervo como el Jesús rey. Y Él te está diciendo, yo no quiero puntualmente solucionar los problemas de tu vida cuando se hace demasiado pesado para ti. Yo quiero que te vengas conmigo y experimentes el descanso que yo tengo con mi Padre. ¿Entendemos la diferencia? No es Jesús viniendo. Mira, hay un hermano, creo que esto lo he mencionado alguna vez, allí en Barcelona, que me dijo algo que se me quedó aquí. Dijo, es que los cristianos a veces cogemos el pasaje de yo estoy a la puerta y llamo, y lo transformamos. Y decimos que Jesús está a la puerta y queremos abrirle, indicarle cuáles son los fallos de mi casa. Mira, me falla la luz de allí, arréglame el termo. Y una vez que Él me lo has arreglado, fuera y yo sigo con mi vida. Pero esa no es la voluntad de Dios. Yo estoy a la puerta y yo vengo y ceno y me quedo como Señor. Jesús no es muleta, no es su función, es rey. Y Él lleva el yugo y te dice, venid a mí, lleva mi yugo, ponte a mi lado, seamos dos andando en el camino de la vida ante lo que la vida te arroje. Ahora, ¿qué tiene de descanso llevar el yugo de Jesús? Y aprender de mí. Amén. Es que cuando tú te pones al lado de Jesús, aprendes en las dificultades de la vida y llevando la carga, aprendes de Él. Y la idea de aprender de mí tiene dos fundamentales ramas. Aprende de mí como modelo. Nos ha dado ya el modelo. ¿Qué hizo Jesús cuando el yugo del Padre parecía que le llevaba al fracaso? Descanso. Lo hemos visto, ¿verdad? Te alabo, Padre, porque tú escondes esto a unos y quieres que sea fructífero en otros. Pues yo voy a seguir, yo descanso. Y alabo, Padre, porque yo te conozco y tú me conoces. Así que cuando nosotros, como siervos, nos ponemos bajo el yugo de Jesús y empezamos a andar, empezamos a mirar cómo Jesús descansa y aprendo a descansar. Ah, Él descansa en la soberanía del Padre. Pues yo que estoy andando junto con Él, empiezo a descansar en la soberanía del Padre. Aprender de mí. Pero por otro lado, es aprender de quién soy yo, aprender de mí, conocerme. Es en el yugo, en el compartir el yugo de las durezas de la vida, donde Jesús se hace real. No un mito, no una figura religiosa, sino mi Señor. Aprender de mí. ¿Y qué es lo que vemos de Él? De Él vemos que es manso y humilde de corazón. Su esencia, por eso habla del corazón. Una vez más, corazón en la Biblia no es emociones, es el centro del ser humano, donde está la voluntad, las pasiones y los pensamientos del ser humano. Su corazón es manso y humilde. Mirad, de nuevo,
llevando el yugo que el Señor ha puesto en tu vida junto con Jesús, uno empieza a descubrir que el Señor es manso. Y la mansedumbre, hermanos, no es falta de carácter. La mansedumbre es potencia controlada. Jesús no era un apocado, un falto de carácter. No, Jesús tenía carácter, pero es manso. No te va a juzgar como un señor severo. No es orgulloso, es manso. No es rígido, es humilde. Y mirad la parte final del verso 29. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprendéis. Y el verbo está muy bien puesto. ¿Habéis visto que el verso 28 dice venid? Y el verso 29 dice llevad. Pero cuando habla ahora del descanso dice hallaréis. ¿Por qué? Porque cuando tú te sometes al yugo de Jesús, de primera las circunstancias no cambian. Tienes que peregrinar con Él. Permitir estar al lado de Él, andando en la vida. Y vais descubriendo cómo Él, mi siervo fiel y modelo, y mi Señor, está también Él llevando el yugo, porque es su yugo y yo le acompaño, y empiezo a descubrir cómo Él descansa y cómo Él en medio de las circunstancias mira al Padre y me ayuda a mí a mirar al Padre y voy andando, y cuando pasan 5 años empiezo yo a experimentar ese descanso, empiezo a hallarlo. Y por eso tenemos 2 hombres, como tú y como yo, llamados Pablo y Silas, que llevaron el yugo, proclamando el reino, y llegaron a cierta ciudad llamada Filipo, y le dieron una paliza, y lo metieron en la cárcel. Y parecía que había poco fruto, como le pasó a Jesús. Pero no era su yugo, no era el yugo de Pablo ni el de Silas, era el yugo de Jesús, y ellos estaban allí andando. Y en la cárcel, alabar más, cantaron himnos. ¿Cómo es posible encontrar descanso en medio de esa situación? Porque ellos llevaron años andando con su maestro y aprendieron de él. El verso 30 termina, y yo voy concluyendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y uno dice, Señor, de verdad. De verdad. Porque el cristiano muchas veces miramos esto y decimos, al yugo de la vida, resulta que le añado el yugo del Evangelio. Fácil, ligero. Acabamos de hablar de Pablo, que fue apedreado, perseguido. No sé si le pregunto a Ramón, ¿qué me dirá? ¿Es ligera la carga? ¿Fue ligera para Moisés? ¿Fue ligera para alguno de los apóstoles? Hermanos, yo creo que este versículo, lo que nos está hablando, Jesús no es ingenuo. De hecho, Jesús ha dicho, cuando ha comisionado, y en diferentes situaciones dirá que os envío como cordero en medio de lobos. Jesús no es ingenuo. Jesús no te está vendiendo una moto. Jesús no te está diciendo, ven conmigo y tendrás un camino de rosa, nada que se acerque a eso. Pero Jesús nos está intentando hacer ver, en medio de esta situación donde está hablando de descanso, pero de lucha, de yugo, de carga, de trabajo, nos está animando a que veamos las cosas desde el fin. Porque tú y yo tenemos la tendencia a ver las cosas temporales, donde tú y yo nos movemos. Pero Él nos ayuda a que nos vayamos al fin. Mira las cosas desde la eternidad. Mira tu vida. ¿Quieres seguir andando los 50, 60, 80, 90 años que te queden por delante? Estoy siendo generoso.
¿Quieres seguir andando llevando tú el yugo? ¿Y no asumir su yugo? ¿No hacerle caso a su llamado? Bien, hazlo. Pero ¿hacia dónde te va a llevar? Porque si tú llevas tu yugo, un día uno vendrá y te pedirá cuenta. A ti, porque es tuyo. Pero los que estamos bajo el yugo de Jesús, Él ha llevado el yugo. Quédate con esta imagen. Jesús llevando la cruz de madera, su yugo. Y ahí Él fue solo. Tú no estabas con Él. Y Él murió por ti. Y ahora tú estás en su yugo. Y tienes entrada al reino. Y lo extraordinario es que la tarea que tienes por delante ya la ha completado Jesús. Y la aprobación del rey de ese reino que tiene ese campo en el que tú estás labrando, ya la tienes, ya tienes la aprobación porque la tiene Jesús, tú lo tienes porque estás en su yugo. Y visto desde ahí, tu carga es ligera. Y es fácil, porque ya lo ha hecho Él. Y la palabra nos recuerda no solo que ya Él lo ha hecho, sino que hoy tú y yo, en el yugo de Cristo, tenemos sus recursos. No nos podemos extender aquí. Pero está la obra del Espíritu Santo, que nos enseña, nos ilumina. Y no te olvides, está la iglesia, el cuerpo de Dios, que nos fortalece, nos ayuda. Hermanos, yo quería poner este mensaje delante de la iglesia porque sé que hay hermanos que están arrastrando losas muy pesadas. Algunos de orden de salud, otros en temas familiares, en su propia casa, otros quizá falta de trabajo y angustia económica. Y las palabras de Jesús siguen siendo vigentes hoy. Venid a mí. Hermanos, yo estoy apuntado a un gimnasio, pero el gimnasio no me sirve de nada si no voy y hago uso del gimnasio. No te sirve de nada ser llamado cristiano si cuando el camino se pone empinado no vas a él. Ve a Cristo. Es el único que te puede dar descanso. Permite ponerte bajo su yugo. Y en su yugo tú le explicas todas las problemáticas y dificultades que tú tienes, que sé que son muchas y reales. Pero ven a Él y que Él sea el que haga que tu carga sea ligera y tu camino sea fácil. Porque nosotros somos los que, como diría Joaquín Sabina, tuvimos un dolor de muela y fue aliviado. No permitas que el orgullo te haga tomar tu yugo por ti mismo. Permite que Jesús sea rey, también en tus dificultades. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu invitación eterna y gloriosa. Señor, como iglesia, pero también como hijos tuyos, queremos aprender a andar en esta vida al lado tuyo. Y ayúdanos, Señor, a encontrar descanso, como tú encontraste descanso. Señor, ayúdanos a no caer en lo que este mundo llama descanso, pero que nos deja más vacíos y más abatidos que antes. Ayúdanos, Señor, a venir como siervos fieles, que asumen tu yugo, pero también, Señor, porque tu bendición no acaba. Una vez que hemos terminado la obra, cuando nuestro trabajo, la porción del terreno que teníamos que cubrir, la hemos cubierto por tu gracia y por tus recursos,
Lo extraordinario, Señor, también como hemos cantado esta mañana, es que tú nos acoges a la mesa y no nos llamas ya siervos, sino hijos, y nos haces herederos del reino. Gracias por tus bendiciones, Señor, que nuestra mente muchas veces no somos capaces siquiera de acercarnos a entender. Bendito sea, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo.